Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn. Hoy les voy a enseñar cómo yo agrando un pantalón de una forma profesional, que ustedes pueden hacerlo, ya sea para sus familiares o de una forma que, ¿por qué no?, hacer su propio negocio de costuras. Bueno, acá tenemos un pantalón que a la persona le queda chico. Vamos a agrandarlo unos cuantos centímetros, lo más que podamos. Para empezar, lo que tenemos que hacer es descoser todo el bolsillo. Acá lo tengo descosido el otro lado. Y vamos a descoser un pedacito de acá arriba. Le voy a mostrar del otro lado que ya lo tengo descosido. ¿Sí? Acá ya lo tengo descosido. Y lo que vamos a hacer es esto. Miren. Vamos a agarrar el pantalón. Yo ya descosí un pedacito acá arriba, ¿sí? ¿Qué tanto le descoso? Ahora van a ver. La idea es agrandarlo del lado de atrás. La idea es agrandarlo de atrás porque hay gente que lo agranda desde el costado. Pero ¿qué pasa? El costado lo que tiene es que nosotros tenemos una curvatura. Y es mejor agrandarlo desde el centro de la espalda, que no hay tanta curvatura, que el pantalón es más recto que lo que puede estar acá en el costado. ¿Ve que si ustedes prestan atención, el pantalón hace una curva? Pero acá no, acá es recto. Por eso vamos a agrandarlo desde el bolsillo de una forma que parezca original, que parezca al propósito, ¿verdad? Que no se den cuenta que fue arreglado, simplemente que parezca que el modelo era así, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es arrancar el bolsillo. Luego que tenemos arrancado el bolsillo, vamos a agarrar una recta, una regla, y vamos a pasar una línea hasta acá. Vamos a poder agrandar hasta acá. No podemos ir más abajo porque se nos va a notar, ¿sí? La idea es agrandar hasta ahí. Y me nos viene perfecto porque está marcado ahí con el destinte, ¿verdad? En el centro vamos a pasar una línea recta hacia arriba. Inclusive agrandarlo desde acá se puede agrandar más que lo que se puede agrandar de los costados. Porque si se agranda hasta acá, los costados se le va a ver, ¿sí? Si no usan un buzo largo o no quiere que se les note, acá se va a notar. Pero sin embargo, si lo hacen de la espalda, no. Una vez que tienen la línea trazada y descosido, acá voy a marcar hasta donde descosí. Descosí un pedacito, no es necesario descoserlo todo, descosemos un pedacito. ¿Por qué descosemos un pedacito? Porque nosotros vamos a cortar acá y necesitamos que esta parte esté descosida. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que tenemos ya marcado, vamos a venir y vamos a cortar. Sin miedo, solo el trasero, ¿verdad? Solo la parte de atrás. Cortamos todo, pretina y pantalón, espalda de pantalón. Todo por donde marcamos la tiza, ¿sí? Cortamos hasta el final. Solo estoy agarrando el trasero, no el delantero. Y voy bien hasta el piquito donde marqué. Bien hasta ahí. ¿Sí? Acá les quiero mostrar que al hacer esto acá, yo puedo agrandar el pantalón de esta manera sin deformarlo, ¿sí? Tampoco le podemos agrandar una cosa así que se deforme, ¿sí? La idea es agrandarlo hasta donde el pantalón nos deje agrandarlo sin deformarlo, ¿sí? Ustedes ven ahí que es bastante lo que se agranda, ¿sí? 7 centímetros de acá más 7 centímetros del otro son casi 14 centímetros, son bastante. Que a veces de los costados no solemos agregar tanto porque si no queda deformado el pantalón, inclusive queda una panza en el costado, que no está bueno, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos ya cortado y descosido acá arriba, que es por eso que lo descosí, vamos a agarrar una hoja de papel, un papel, lo que tengan, y vamos a llevarlo hacia el papel, ¿sí? Solo la parte que recién cortamos. Lo damos vuelta para que nos sea más fácil, nos quede más cómodo, siempre trabajando de una forma cómoda, ¿sí?
Ya vimos que si agrandamos 7 centímetros, el pantalón no se deforma. ¿Sí? Entonces yo acá voy a marcar. Voy a agrandar 7 centímetros, que es lo que me podía dejar. Más o menos 7, para que no se me deforme. O sea, hasta ahí lo podía agrandar. Lo sostengo, lo pinchan con alfileres, como se sientan cómodos, ¿sí? Y voy a copiar solo la parte del pantalón. La pretina la voy a retirar por un momento, ¿sí? Y voy a copiar todo donde yo tendría que poner la otra pieza. Que ahora vamos a ver que le vamos a poner otra pieza acá. ¿Sí? Marco todo hasta el final. Retiro pretina. La pretina es la parte donde va el cinto, ¿sí? Marco acá donde termina el pantalón, que hasta acá voy, acá lo mismo, hasta acá voy. Retiro pantalón y me quedo con el triangulito este. Recuerden que este triángulo es sin costura, ¿verdad? Esto es lo que yo necesitaría para hacerlo sin costura. Pero no me sirve sin costura. Tenemos que agregarle la costura. Arriba no, porque ya vieron que el pantalón termina acá. ¿Sí? Bueno. Vamos a agregarle por lo mínimo 1 centímetro de costura. Acá está el piquito. Vamos a agregarle por lo mínimo ahí. ¿Sí? Y lo mismo en los costados. Mínimo 1, 1,5, lo que se sientan cómodos. No agreguen mucho porque si no les va a costar después. Por lo mínimo 1. 1 también de acá. Y ahí lo estoy agrandando para coser, digamos. Si tienen que ir más abajo, vayan más abajo, ¿sí? Esto acá se va a cortar después, así que no le den mucha bolilla. Esto así acá. Sí que les quede acá en los costados, necesitamos sí o sí costuras. Y si se va hasta allá abajo, que se vaya, porque después lo cortamos. Todo este sobrante, digamos, de donde precisamos acá, después lo vamos a cortar. ¿Sí? Y acá lo hacen así con una pancita al propósito, después lo cortamos. Lo importante es coser de una forma cómoda, ¿sí? Así que más vale que sobre un pedacito de tela que falte. Luego que tenemos esto, recuerden que lo que vamos a necesitar, lo que se va a ver, va a ser de acá a acá. ¿Sí? Esto es la costura. Costura. O sea, lo que se va a agrandar el pantalón va a ser de acá a acá. Nada más. Vamos a recortarlo esto, porque lo necesitamos. Vamos a ponerlo, yo que sé, ponemos la E de espalda para saber que este es el frente o el derecho de nuestra tela que vamos a cortar. Vamos a agarrar una tela que puede ser el jean al tono del pantalón. En este caso yo voy a usar un estampado como para que parezca bien al propósito, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que vamos a hacer los dos lados, ¿verdad? Entonces vamos a cortar por par. ¿Cómo cortamos por par la pieza esta? Simplemente doblando la tela. ¿Sí? Y ponemos la pieza encima. Se pueden ayudar con las alfileres. Si se sienten seguros lo cortan de una. ¿Sí? Las alfileres siempre son un buen método para que no se mueva nada. Recuerden que acá tengo un pedazo de más, así que puedo darme el lujo de cortar un poquito menos ahí abajo. ¿Sí? Respetando ahí el molde. Acá
acá recuerde que le hicimos como una pancita, que eso después lo vamos a realizar. Lo importante es que nos quede por par. ¿Por qué por par? Porque este va a ser la parte, le hacemos un piquetito, ¿sí? De un lado, para que sepamos que el par se hace con el piquete, para después saber cuál es el izquierdo y el derecho. Este papelito ya lo tiramos porque no lo necesitamos. Volvemos a nuestra prenda. Ahora del derecho, si les queda más cómodo. Recuerden que solo voy a hacer un lado, así que un lado es igual al otro, o sea, lo hacen exactamente igual, ¿sí? Esta pieza, recuerda que le hicimos un piquetito, que el piquetito vendría siendo hacia dentro, ¿sí? Y este es el piquetito que también está hacia adentro, que vendría siendo acá, ¿sí? Esta pieza es solo para el pantalón, ¿sí? La pretina quedaba por fuera. Vamos a enganchar esto acá. Y ahí ya tenemos la pieza esta, pero nos falta la pretina que nos quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar 2 tiras, porque en este caso hay 2 piezas, una y otra. A veces viene la pretina entera, entonces ahí cortan una sola pieza. Pero este pantalón está cortado acá arriba, entonces vamos a necesitar 2 tiritas. 2 tiritas del mismo ancho de la pretina. La pretina la tienen que estirar, ¿sí? Porque la pretina original estaba así. Pero ¿qué pasa? Hay más tela acá adentro. Tienen que estirarla, ¿sí? Ojo con eso. Tienen que estirarla, si no le queda chica. Y ahí sí la mide. De acá a acá, 6 centímetros. ¿Sí? Necesitamos 2 rectángulos. Bueno, ya tenemos el triángulo que iría acá. Y ahora cortamos los 2 rectángulos que le decía, ¿sí? Que son parte de la pretina. Que en realidad, este iría para esto, o sea, derecho con derecho. Este va a ir acá. ¿De qué largo lo cortan? Y por lo mínimo de 8 centímetros, que agregamos 7, por lo mínimo 8, 9 tienen que cortarlo, ¿sí? Con las costuras, no olviden. Yo lo corté un poco más largo porque esto después lo cortamos, ¿sí? Como le dije anteriormente, más vale que sobre un pedacito de tela y trabajar cómoda que, ay, uy, ya me falta un pedacito, tengo que volver a cortar, ¿sí? Y esta vendría siendo para ese lado y esta para este lado, ¿sí? Por eso corté 2 rectángulos, porque uno es para arriba y el otro es para abajo. Y no tengan miedo de cortar la tela más larga porque después se va a arreglar eso, ¿sí? O sea, esta para esta y esta para esta, ¿sí? Vayamos a la recta ahora. Una cosa que le quería aclarar, que para los vaqueros se utiliza un hilo más grueso. ¿Por qué? Porque se nota más el hilo, ¿sí? No es un hilo común. Para abajo sí vamos a utilizar un hilo común que es finito, el común, ¿sí? Pero para los vaqueros, especialmente vaqueros, tenemos este hilo que se le llama acá en mi país hilo de 30, ¿sí? Que se ve más la costura, o sea, se nota más las puntadas que con el hilo común. Pero para la bobina sí vamos a utilizar hilo común, ¿sí? Porque arriba y abajo, si utilizamos este hilo tan grueso, van a notar que a cada rato se le va a estar reventando el hilo, o se va a estar salteando la máquina. O sea, les recomiendo que arriba usen 30 y abajo usen un hilo común, ¿sí? De 10. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, vayamos al pantalón. Siempre usando hilo al tono, ¿sí? Bueno, estábamos acá en el trasero, en el triángulo, y teníamos la piecita, ¿sí? Recuerdan que el piquetito era hacia adentro. Y vamos a poner la telita esta, el derecho hacia arriba, con el pantalón del revés, ¿sí? Si no se dan cuenta, lo ponen con alfileres, que este lado va a ser este, ¿sí? Y este lado va a ser para este. Les vuelvo a mostrar, por si no quedó claro, que esto vendría siendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahí puse las alfileres para que no se entreveren, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar, voy a coser encima del pantalón, voy a dejar la piecita hacia abajo, ¿sí? Empiezo bien acá arriba
y si me sobra telita la dejo hacia abajo. Acá vamos a coser, no muy grueso, 1 centímetro. Y vamos hasta abajo, hasta el cortecito, ¿sí? Recuerden que nos sobraba un pedacito de punta. Bueno, ponemos tela con tela, siempre sosteniendo, nos conviene siempre sostener, no soltar y empezar. O sea, siempre conviene sostener, una mano sostiene y la otra dirige. A medida que nos vamos llevando hacia la punta, vamos a ir afinando la costura, porque la idea es terminar casi nada, ¿sí? Me voy. Y acá esta puntita la voy a poner en el centro de la tela, lo más al centro posible, ¿sí? Al centro más o menos es acá, ¿sí? Ahí, si se ve, vamos a poner la puntita a donde marqué. ¿Se ve la marca ahí? Ahí, ¿vieron la puntita? Y lo llevo. Ahora me voy a guiar por el vaquero, no por la pincita, ¿sí? Bien finito, voy lo más finito, porque voy a hacer como una pinza, digamos. Y termino bien finito, bien ahí en la puntita. Bien ahí donde hice el corte. Ahí mismo termino. Clavo la aguja. Puedo levantar el pie, pero no levanto la aguja ahí, ¿sí? Y voy a hacer el giro sin levantar la aguja. Voy a traer la pieza hacia acá, sigo teniendo la aguja clavada, acomodo todo el pantalón de no enganchar nada que no tenga que coser, acomodo la tela, sigo teniendo la aguja enganchada, le pego un pequeño cinchón a la piecita para que no se me esté arrugada, preparo todo y recién bajo el pie, ¿sí? Y ahí puedo levantar la aguja y bajarla otra vez si quieren, o simplemente la dejan ahí. Acá tengo enganchado con alfiler de hoy, tela con tela, una mano sostiene, la otra dirige, ¿sí? Ahí la misma tela dice si hay que sobrar un pedazo, sobra, ¿sí? Y ahí voy hacia arriba, y voy a hacer al revés, voy ensanchando, ¿sí? Porque es como una pinza. Sigo hasta el final. Me sobra el piquito de hoy que habíamos dicho. Si acá observan no hay ninguna pincita, ¿sí? Está bien finito, pero no tiene pincitas. Lo vamos a ver del lado derecho mejor. ¿Ves ahí? No tiene ninguna pincita, ¿sí? Terminamos bien justito y no termina ninguna pincita. Y terminado va a quedar así, ¿verdad? Una vez que tenemos la pieza esta pronta, vamos a la parte de la pretina, ¿sí? Ya la tenemos enganchada con alfileres, como ya habíamos visto, ¿sí? La idea es que se nos vea así, derecho con derecho. Cosemos. 1 centímetro, también no hagan costuras muy gruesas porque recuerden que va a quedar hacia adentro. Lo mismo del otro lado, derecho con derecho. Y ahora, si no mal recuerdan, que habíamos cortado las tiras largas. Yo las corté largas, ustedes capaz que la cortaron del mismo ancho que la necesitaban, ¿sí? Bueno, ahora vamos a sacarle los sobrantes. ¿Cómo le sacamos los sobrantes? Así, acomodando todo, que no nos falte nada. Lo presentamos. Más o menos sabemos que esto va a terminar acá. Y entonces le damos 1 centímetro más, ¿sí? Porque es el centímetro que tiene esta que va a terminar acá, ¿sí? Y ahí sí pueden cortar lo que les sobra. Bueno, y pasamos a cortar a donde marcamos, ¿sí? La idea es que en realidad este bordado se junte con este estampado, ahí, va a quedar ahí, ¿sí?
Y de este lado lo mismo, así que si quieren se pueden guiar de que este rectángulo tiene que tener el mismo ancho que tiene el triángulo acá, es decir, acá y acá, ¿sí? Ojo que esta tela estira un poquito, así que quedaría ahí, ¿sí? Porque este es el centímetro de costura que voy a necesitar, ¿sí? Si no se animan a medirlo como yo lo medí. Y ahora pasamos a juntar, o sea, estoy así, este sería para este, ¿sí? Y este para este, derecho con derecho, ¿sí? Ojo, al girar las manos no le vaya a quedar mal, derecho con derecho, cosemos. Bueno, a estas alturas ya tenemos la mitad del pantalón hecho, ya habremos de haber arreglado toda la parte que cortamos, digamos, esto va a ir ahí se van a juntar, ¿sí? Esto va a ir enganchado acá arriba. Vamos a coser esta parte ahora porque no nos va a influir en nada en hacerlos ahora, ¿sí? Ahí abren costura si quieren para que no quede tan grueso, ¿sí? Estoy en la pretina, ¿sí? Si quieren, explico otra vez. Estoy en la pretina, voy a coser la parte esta de arriba, ¿sí? Pero por el lado de adentro, ¿verdad? Giro y a ver, me acomodo, abro costuras si quieren. Terminamos repuntando del lado derecho con el hilo grueso, ¿sí? Siempre del lado derecho del pantalón. Vamos a tratar de empatillar el pespunte lo mejor posible para que no se visualice que se arregló. Acá cinchamos así para que entre todo, que quede acomodadito, ¿sí? Para que no se note que estuvimos por acá, todo ahí acomodadito. Siempre sacando bien la tela, hacemos agua así, ¿vio? Para que no se quede tela dentro. Y ahora nos resta ir a la overlock para darle la terminación a esta parte. Vayamos a la overlock. Bueno, acá vinimos de la recta, venimos a la overlock, que ya le hicimos la parte de arriba, pero la pretina sigue estando descosida, ¿sí? Aguarden un poco para coser. Vamos a pasar a pasarle la terminación a esta parte, ¿sí? Lo posible lo pasan arriba del jean, porque esto después lo vamos a bajar con un pespunte y va a ir hacia adentro. Si lo hacen hacia afuera va a molestar un poco, ¿sí? Así que les recomiendo que lo hagan hacia adentro, porque la overlock, recuerden que tiene su derecho y su revés. Donde ustedes pongan así arriba, el derecho de la overlock siempre es el de arriba, el que queda abajo es el revés, ¿sí? Es decir, cuando uno cose, este es el derecho y el de atrás es el revés. Vamos hasta el final. Acá sale, viene la orillita, ojo no vayan a cortar, viene la orillita, recuerden que hicimos la costura bien finitita acá, así que
si le zafa un poco la ola, es preferible que le zafe antes que la cuchilla le corte el pantalón. Vamos al otro extremo. Ahí. Le sacan lo que sobró de la tela, lo van cortando. Bueno, ya tenemos esto así. ¿Sí? Ahora vamos a ir tenemos que darle la terminación a la recta. ¿Sí? Le vamos a dar la terminación haciéndole un pespunte. Y ya de paso cerramos la pretina. ¿Sí? Lo último que vamos a hacer es poner el bolsillo. Vamos a la recta. Bueno, acá estamos otra vez en la recta y ahora vamos a hacerle el pespunte para achatar la tela. Recuerden que la overlock me quedó de ese lado, o sea que voy a pespuntar arriba de la pieza aplicada. En este caso, la estampada. Voy a hacer un pespuntecito como para que quede al propósito, ¿sí? Como que estaba hecho al propósito el estampado. Para que no moleste la costura y achate. Voy hasta el final. Siempre metiendo las costuras hacia adentro. Yo con el video estoy metiendo la costura para volcarla. Y clavo aguja y giro. Voy abriendo las costuras porque si no esto me queda así, ¿verdad? Abro las costuras, voy abriendo, así no pierdo ningún milímetro de lo que quiero agrandar. Voy hasta el final porque tengo la pretina descosida. ¿Sí? Ahora que ya tengo la pieza voy a pasar a cerrar la pretina. ¿Sí? Bien el pespunte uno arriba de otro, que no se note. Abro costuras, doblo 1 centímetro hacia adentro. Esto si quieren lo pueden coser antes de hacer el pespunte lo pueden coser, pero justamente esta pretina está hecho con una máquina que va doblando y va cosiendo, así que si yo quisiera hacer una costura por dentro no puedo en este modelo. ¿Sí? Pero acomodando todo así parejito es un pedazo chico, así que no van a tener problema si tiran la tela hacia adentro. ¿Sí? Lo hacen despacito. La idea es que se junte los dos estampados, el estampado de la pretina con el estampado del triángulo. Se pueden hacer con alfileres también si no se sienten seguros. Ponen alfileres y después entran a coser. Cuando van a empatillar un pespunte, traten de pasarse bastante del que van a encerrar, porque si lo paran justito entra a descoserse digamos el original, ¿sí? Así que pasen un poquito, es preferible pasar un poquito que les quede mal, ¿sí? Del lado del revés quedó así y del lado derecho quedó así, ¿sí? Nos falta el bolsillo. Ahora vamos a la mesa. Bueno, acá ya tenemos el pantalón con la pretina terminada, el triángulo puesto, pero ¿qué pasa? A la hora de poner nuestro bolsillo se nos va a ver esto y quizás no queremos que los vean porque si no, se va a notar de que fue un arreglo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle tela acá también, de la misma tela que teníamos anteriormente. Vamos a calcar el bolsillo, acá la línea azul es el bolsillo, ¿sí? Este lo vamos a apartar y vamos a cortar el rojo, porque ¿qué pasa? Tenemos que medir acá. Tenemos que medir que para tapar toda la marca, por lo mínimo necesitamos 21,5. Entonces vamos a hacer un bolsillo de 21,5, casi 22, ¿sí? Y lo mismo abajo, tenemos que medir lo que necesitamos para tapar esta parte de acá, ¿sí? Nos guiamos con este, ¿sí? Ahí. Y vamos a recortar un bolsillo más grande, ¿sí?
Pero este bolsillo tiene costuras para adentro, ¿verdad? Que es el azul. Y este rojo es el que vamos a precisar, que nuestras costuras tendrían que estar acá. Así que al rojo le vamos a dar un poco más de costura para poder doblar hacia adentro. Porque así como está en rojo es como lo precisamos terminado. ¿Sí? Como tenemos este terminado así en azul. Así que al rojo vamos a darle un poco más de costura. Bueno, acá ya tenemos el bolsillo dibujado. Recuerden que ahora vamos a utilizar la marca roja, que le dimos un poco de costura para doblarlo. Vamos a pasar a cortar. Arriba le dejamos un poquitito más porque es el dobladillo, por eso vamos a necesitar más de 1 centímetro. Una vez que lo tenemos recortado, si quieren confirman de que sí se tapa toda la marca. ¿Sí? Ahí va toda la marca. Vayamos a la plancha. Bueno, acá le hice un dobladillo, como tiene este acá. ¿Sí? Hice el dobladillo y le doblé el centímetro que le habíamos dejado para doblar hacia adentro. ¿Sí? Le doblé las puntitas, que esto le ayuda para coser más fácil, digamos. ¿Sí? Lo doblan ahí. ¿Sí? Y les va a quedar así. Este vamos a pasar a pegarlo acá. ¿Sí? Vayamos a la recta. Bueno, ahora tenemos los dos bolsillos que hicimos, uno que hicimos y uno original. Yo lo voy a pegar bien acá en la orillita. ¿Sí? Que arranque de acá. Pero si ustedes quieren lo pueden pegar. Ahí, que se vea todo el contorno o que se vea hacia un costado. Eso lo deciden ustedes. ¿Sí? Lo pueden poner donde quieran. Yo lo voy a poner acá abajo porque me gusta más acá abajo. ¿Sí? Reparto ahí más o menos. Lo más derecho posible. Se pueden ayudar con los alfileres o lo hacen simplemente sin alfileres. Y ahora vamos a hacer el pespunte este de acá. ¿Sí? Que es el original que tenemos aquí. Las costuras las tengo hacia adentro, no importa si las pisan porque igual las van a terminar cosiendo al final. Así que acá abajo pueden pisar, no es necesario hacer esto así. ¿Sí? Lo hacen hacia adentro ya. Si van a hacer jean, traten de hacer jean. Esta tela es media elastizada, entonces ¿qué pasa? Al no ser iguales las telas, tiende a estirarse. ¿Sí? Les recomiendo que si no tienen mucha experiencia, que utilicen la misma tela. Si es jean, con jean, si es elastizado, con elastizado. Estoy tratando de pisar a donde estuvo originalmente. Sigo con el hilo grueso arriba. Ven que tiende a estirarse, porque como la de abajo se estira, la de arriba no, a veces cuesta. ¿Sí? Y sigo haciendo todo el pespunte que estaba original. Ya puedo retirar las alfileres si quieren. La vuelta y ahora, como quien dice, paso a tener un único bolsillo.
¿sí? Pero si ustedes observan, voy a tener un doble bolsillo. Voy a tener un bolsillo acá arriba y otro bolsillo acá. Así que van a ganar un bolsillo también, ¿sí? Una vez que tienen esto, vamos a pasar a pegarlo. Se pueden ayudar con los alfileres y tratan de tapar todo lo que quedó del otro color, ¿sí? La pueden poner lo más arriba posible, ahí tapando todo, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos el bolsillo pegado con alfileres y vamos a pasar a hacer el pespunte final, tapando siempre lo que está debajo, que es lo que queremos cubrir. Vamos a pasar otra vez por encima del pespunte que ya habíamos hecho anteriormente. Metemos las puntitas para adentro. Y hacen de cuenta como que están pegando el bolsillo original, el primero, digamos. Como si el pantalón solo tuviera este bolsillo. Voy a hacer dos pespuntes para que quede más bonito. Este sería el pespunte final. Y ahí lo tendríamos cosido. ¿Sí? Vamos a darle el último toque en la plancha. ¿Sí? Vayamos a la plancha. Acá en la plancha simplemente le damos el toque final para que nos quede, para sacar toda arruguita que hayamos dejado o alguna que haya quedado fruncido algo, como para que quede lisito todo, ¿sí? Bueno, y así queda el trabajo terminado, ¿sí? Recuerdan que hicimos un lado solo, este lado no lo hice. La idea es hacerlo a los dos lados, así quedaría terminado. Si lo quieren hacer de jean o al tono de la tela también, no se vería tanto ni quedaría tan como al propósito arreglado, ¿sí? Así queda al lado derecho. Y si ustedes se dan cuenta que tienen un bolsillo acá y otro bolsillo acá, o sea, ganaron un bolsillo, ¿sí? Del lado revés quedaría así. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si saben hacerlo de otra manera, coméntenlo. Y nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal, no te olvides de la campanita.